señores maestristas de la Maestría de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad Alas Peruanas. Es un gran gusto saludarles. Les habla su docente Ida Rosa Cabrera Cueto, y en esta oportunidad para tratar sobre el derecho a la tutela jurisdiccional. Las orientaciones de este tema tienden a analizar la jurisdicción como poder y como deber. Esta obligación y deber parten del Estado con el objeto de otorgar esa tutela jurídica a los sujetos de derecho, así como reflexionar sobre la efectividad de esta tutela jurisdiccional antes y durante un proceso. De la misma forma, vamos a tener oportunidad de realizar comentarios sobre las manifestaciones procesales que se dan dentro del ámbito del derecho a la tutela jurisdiccional. Aquí se dan en dos aspectos: el derecho a la acción y el derecho a la contradicción. En este sentido vamos a ver aspectos generales acerca de la jurisdicción basado en la doctrina, acepciones, teorías, el concepto de lo que es la jurisdicción, manifestaciones del derecho dentro de la tutela jurisdiccional efectiva, y por último vamos a comentar de manera breve sobre el derecho de acción y el derecho de contradicción. Como primer alcance podríamos precisar que la tutela jurisdiccional efectiva surge verdaderamente como una gran necesidad de contar en la sociedad con medios procesales que permitan en la correspondiente sede, sea civil, penal, laboral, tributaria, etcétera, plantear exigencias o pretensiones que sean trascendentes para la sociedad y para el individuo. Del mismo modo, hablar de la tutela jurisdiccional implica que ésta no solamente debe de ser efectiva, sino que comprende aquellos aspectos que permitan una decisión judicial que esté acorde con las pretensiones que han sido formuladas por la persona o el sujeto que considera que se le ha vulnerado un derecho. Por otro lado, la tutela jurisdiccional efectiva también comprende la atribución que tiene el juez, que representa el aparato jurisdiccional, para poder dictar una resolución conforme a lo establecido por el derecho. Por eso en nuestros recursos, nosotros cuando hacemos una petición precisamos, ¿no?, sírvase proveer con arreglo a ley, ¿no?, sírvase proveer con arreglo al derecho. Siempre pues que esto cumpla también los requisitos procesales mínimos que exige nuestra normatividad legal procesal vigente. A partir de aquí, entonces, estimados maestristas, podemos nosotros establecer un concepto doctrinario acerca de lo que es la tutela jurisdiccional efectiva. La tutela jurisdiccional efectiva es aquella que toda persona como integrante de una sociedad puede acceder a los órganos jurisdiccionales a efectos de hacer valer este ejercicio a la defensa de sus derechos, de sus intereses, con sujeción a que ésta sea atendida a través de un debido proceso, que le ofrezca no solamente las garantías mínimas para su efectiva realización. La calificación entonces de efectiva se da por el hecho de que esta pues tiene una gran connotación de la realidad acerca de lo que es la tutela jurisdiccional efectiva, y que ésta tiene que responder a una determinada forma preestablecida a efectos de que se puedan prever futuras nulidades. En el derecho sabemos pues que todo debe de estar escrito, y en tal sentido cuando nosotros hablamos de la tutela jurisdiccional efectiva, específicamente nos referimos a ese derecho que tiene toda persona de que se le haga
justicia a que cuando una persona presente una pretensión ante el órgano jurisdiccional, esta pues sea atendida, atendiendo a las formas establecidas con las correspondientes garantías mínimas que la ley exige. El derecho entonces a la tutela jurisdiccional efectiva, además de comprender una decisión judicial acorde con nuestras pretensiones formuladas, esta pues tiene por finalidad obtener un fallo que sea justo a través del órgano jurisdiccional, siempre que se utilicen las vías y mecanismos adecuados establecidos por el ordenamiento procesal vigente. Muy bien, entonces González Pérez, al hablar precisamente del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, él precisa que ésta supone obtener una decisión judicial sobre una pretensión deducida por el actor ante el órgano jurisdiccional respectivo, siempre que se hayan aplicado las vías y mecanismos procesales adecuados, pero no en tal decisión es la solicitada por la persona o sujeta de derecho que necesariamente tiene que ser atendida, ya que la misma, como nosotros podemos entender, le puede ser favorable o desfavorable. Lo esencial en la tutela jurisdiccional efectiva es que ésta se haga efectiva a través de las formalidades establecidas por el debido proceso. En la legislación establecida por nuestra Carta Magna, en el artículo 139, el inciso 3, nosotros pues tenemos muy claro lo que son las garantías que el órgano jurisdiccional a través del Poder Judicial necesariamente debe de cumplir, basado en aquellos principios y derechos que la función jurisdiccional necesariamente tiene que observar, de tal manera pues que estos derechos se puedan canalizar de tal forma que a futuro se puedan prever cualquier tipo de nulidad. En tal sentido, también nuestro Código Procesal Civil, en su título preliminar, establece que toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos, que el órgano jurisdiccional necesariamente tiene que amparar con sujeción al debido proceso. Y asimismo también nuestra ley orgánica del Poder Judicial precisa de que en el ejercicio de la defensa de los derechos, toda persona goza de la plena tutela jurisdiccional con las correspondientes garantías que implica el debido proceso contemplado en nuestra Constitución política. Del mismo modo, la legislación internacional ha regulado en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos acerca del reconocimiento del debido proceso, en la cual pues esto ha sido ratificado no solamente por la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, de tal manera pues que todos los estados tienen la obligación de brindar el amparo de la tutela jurisdiccional efectiva a todos los ciudadanos, porque esto constituye un deber del Estado, el de brindar, promover la actividad acerca de lo que es el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, ya sea a través de la acción o de la correspondiente contradicción, por ser parte precisamente del fundamento sobre el cual descansa el derecho material, que apunta hacia el sentido o pretensión de justicia que nosotros necesitamos plantear. En cuanto a la naturaleza del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, esta pues tiene carácter público y subjetivo. Por tanto, pues la base sobre la cual descansa la tutela jurisdiccional efectiva
esta pues tiene que ser canalizada ya sea por personas naturales o personas jurídicas, nacionales o extranjeras, capaces o incapaces, ¿no? Que invocan el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, de tal forma pues que ésta, a través de sus órganos jurisdiccionales competentes, puedan, ¿no?, otorgar esta tutela jurisdiccional invocada, ¿no?, sin diferencias, ¿no?, como dice el artículo 2, inciso 2, ¿no?, que no puede haber discriminación de ninguna índole. Solo hay entonces jurisdicción cuando existe cosa juzgada y ejecutoriedad. Por tanto, son jurisdicciones la judicial, ¿no? Efectivamente, no solamente tiene competencia, ¿no?, sino también puede ejecutar aquellos mandatos que a través de las sentencias ordena su cumplimiento y reconocimiento del derecho invocado. Tenemos también la militar, ¿no?, que si bien es cierto, pues tiene jurisdicción, pero por otro lado, para efectos de que ésta pueda hacerse efectiva, muchas veces se tiene que recurrir al Poder Judicial. Tenemos también la arbitral, ¿no?, que no tiene ejecutoriedad. Y tenemos también la jurisdicción de las comunidades campesinas y nativas, que si bien es cierto, están reconocidas constitucionalmente, pero tienen jurisdicción, pero no tienen ejecutoriedad. ¿Cuáles serían entonces las manifestaciones del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva? Tenemos entonces el derecho a la acción, ¿no? ¿Qué comprende el derecho a la acción? Prácticamente el derecho a la acción viene a ser ese poder jurídico de la naturaleza pública que va encaminado al pronunciamiento por parte del Estado. En cuanto al derecho de contradicción, según este principio, el proceso prácticamente se convierte en una controversia, en las cuales pues participan los justiciables, la parte demandante, la parte demandada, los terceros. Ahora, ¿cuáles son los derechos que comprende la tutela jurisdiccional efectiva? Tenemos el derecho de acceso a la justicia. Hemos precisado pues que el derecho de acceso a la justicia puede ser realizada por personas naturales, personas jurídicas, personas capaces o incapaces, sin distingo por parte de la ley. Todos tenemos derecho al debido proceso, tal como lo establece no solamente las normas nacionales, sino también internacionales. Cuando nuestro derecho ha sido reconocido, este tiene que tener ese carácter imperativo para que pueda ser ejecutado. Por eso es que ya al concluir un proceso en el cual contamos con sentencia consentida y ejecutoriada, pasamos a la fase de ejecución de sentencia. Cuando nosotros no estamos de acuerdo con los fallos, podemos también apelar. Tenemos derecho a la doble instancia. Y asimismo que las sentencias pues que se den dentro de las diferentes instancias, estas pues deben de estar debidamente sustentadas, deben de estar fundamentadas, de tal forma pues que la tutela jurisdiccional de la que nosotros estamos haciendo mención sea efectiva, ¿no?, para todos los ciudadanos que invocan el amparo de la tutela jurisdiccional efectiva. González Pérez, en este sentido, ha señalado que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva despliega sus efectos en tres momentos. En primer lugar, cuando nosotros accedemos a la justicia. En segundo orden, que ésta sea posible de defensa para poder obtener la solución a ese conflicto, a esa litis, pero dentro de un plazo razonable, lo cual no se da en nuestra realidad, ¿no? Y por último nos dice González Pérez, dentro de estos tres momentos que son importantes, es que una vez dictada la sentencia, ¿no?, la plena efectividad de su pronunciamiento se haga eficaz, que ésta pues pueda realmente cumplir lo que establecen los derechos a la tutela jurisdiccional efectiva con respecto a la ejecución de la misma.
Para poder entender mejor el tema de la tutela jurisdiccional efectiva, vamos a hacer mención de las teorías que la sustentan. Tenemos la teoría organicista, ¿no? Esta teoría se relaciona también con la teoría subjetiva, ¿no? Que tiene que ver con el cuestionamiento que va a servir para poder enriquecer la temática de la justicia. La teoría organicista básicamente se sustenta en una cuestión rígida porque considera que la naturaleza de los actos va a depender de los órganos que la realizan. Por tanto, van a ser actos jurisdiccionales, aquellos que emanan del Poder Judicial más que específicamente de sus órganos. Tenemos también, ¿no?, la teoría subjetiva. En esta teoría vamos a partir de la consideración de que la jurisdicción tiene como objeto la tutela de los derechos subjetivos de los particulares mediante la aplicación de la norma general a casos concretos. Monroy Cabra nos aclara este concepto en la cual él imputa la posibilidad de explicar los casos en los que la actividad jurisdiccional, sin que haya un derecho subjetivo violado, como por ejemplo en los casos en los que se tenga que resolver una incertidumbre jurídica, en las cuales pues efectivamente estos tienen que concluir con la declaración de mera certeza. Por otro lado, el derecho también subjetivo va a permitir que los intereses individuales que tienen protección jurídica, ¿no?, estos a partir de la teoría subjetiva nos van a conducir a una conclusión tautológica. Es decir, hablar de la jurisdicción sería pues hablar de la tutela, es decir, sería el derecho subjetivo de los derechos subjetivos. ¿Qué nos dice al respecto Walsh, Michael y Liefman, ¿no? Ellos precisan que a través del derecho de la tutela jurisdiccional efectiva, la actuación del derecho objetivo tiene que ver con su actividad en la que solo ocurre de manera excepcional de oficio y que requiere cada vez una mejor reglamentación por parte de las peticiones que hacen los justiciables. La teoría objetiva, sin embargo, en contraste con las anteriores teorías, parte de la consideración de que la jurisdicción tiene como fin la actuación del derecho objetivo, en el caso concreto, a efectos de asegurar su vigencia. Una de las críticas más severas que se hace a esta teoría es la incapacidad que tiene para poder lograr un discernimiento entre el acto jurisdiccional y el acto administrativo, dado pues que este último también supone la actuación del derecho objetivo para casos concretos. La teoría objetiva, según Calamandrei, él considera pues que la función, ¿no?, legislativa en tanto integra, aspectos que tienen que ver con el proceso de la producción jurídica, es decir, en términos simples, las normas jurídicas que vienen a ser cumplidas, ¿no?, para tal efecto. Si no ocurre, las normas serían inútiles. De nada vale que tengamos, ¿no?, toda una normatividad en la cual se establecen los plazos, pero ¿qué sucede en la praxis? ¿Se cumplen los plazos, estimados maestristas? Sabemos que no, ¿no? Definitivamente, como dice Calamandrei, con mucha sabiduría, se requiere de que las normas, sobre todo en el aspecto procesal, teniendo en cuenta que tienden a hacer efectivo el derecho material, cada vez debe de hacerse mucho más efectivo. Muy bien, la teoría de la sustitución, ¿no?, desarrollada por Chiovenda, él precisa que la jurisdicción es una función del Estado que tiene por fin la actuación de la voluntad, ¿no? Es decir, ¿no?, mediante la ley concreta, por la actividad de los órganos públicos, a través de la actividad de los particulares o de otros órganos públicos, se afirma la existencia de la voluntad de la ley para hacerla prácticamente mucho más efectiva.
La teoría de la sustitución parte de un supuesto sólido que tiene que ver con la jurisdicción en su aspecto funcional, consistente pues en la aplicación de las normas del derecho procesal para efectos de alcanzar la solución de los conflictos de intereses, en tanto esté puesto a consideración de un órgano jurisdiccional determinado para que éste la cumpla, no solamente de manera espontánea, sino dentro de los plazos razonables establecidos por el mismo ordenamiento procesal. Otra variante importante desarrollada dentro de la teoría de la sustitución la encontramos, por último, en el criterio desarrollado por Sata. Él precisa pues que la teoría de la sustitución parte del supuesto de la necesidad de convivencia social que exige un ordenamiento jurídico que debe de ser cumplido, y precisamente es la actividad jurisdiccional la que se encarga de hacer realidad la eficacia de dicho ordenamiento. Reiteramos pues que las normas pueden estar establecidas, pero si no se cumplen, y específicamente en el caso del derecho procesal en relación a los plazos, definitivamente no estamos hablando de un derecho jurisdiccional efectivo. Tenemos mucho para superar en este sentido, En conclusión, tendríamos pues que precisar que la jurisdicción definitivamente la debemos de considerar en un doble aspecto, como un derecho público del Estado y la obligación que tiene para poder dar normas dentro del derecho positivo que tiendan a proteger los derechos de los particulares, pero a la vez también el Estado como una obligación jurídica dentro del derecho público para prestar sus servicios dentro de la administración de justicia para estos fines concretos. Y tenemos como una segunda conclusión que el derecho subjetivo de jurisdicción, que está relacionado precisamente con el cumplimiento que tiene el Estado de brindar la tutela jurisdiccional efectiva, que son el bien y los intereses colectivos, y a los cuales deben estar sometidos los intereses individuales y el sujeto pasivo de estos derechos, que son la totalidad de los súbditos, inclusive aquellos que lo sean de manera transitoria, como en el caso de los extranjeros que puedan vivir en nuestro territorio y que también requieran del amparo de la tutela jurisdiccional efectiva. ¿Por qué? Porque la simple permanencia del hecho en un territorio es suficiente para soportar la obligación tanto del Estado como de los ciudadanos, por un lado, de recibir la tutela jurisdiccional efectiva y por otro lado, cumplir con el ordenamiento procesal establecido. Como práctica de investigación científica, estimados maestristas, les invito a que delimiten 3 carencias que usted considere muy significativas en el sistema procesal peruano, identificando las correspondientes variables. Muchísimas gracias por su atención y esperamos seguir dialogando a través de las salas de conferencia. Muchas gracias, que Dios me los bendiga. Buenas tardes. Parte del Estado, con el objeto de otorgar esa tutela jurídica a los sujetos de derecho, así como reflexionar sobre la efectividad de esta tutela jurisdiccional antes y durante un proceso. De la misma forma, vamos a tener oportunidad de realizar comentarios sobre las manifestaciones procesales que se dan dentro del ámbito del derecho a la tutela jurisdiccional. Aquí se dan en 2 aspectos, el derecho a la acción y el derecho a la contradicción. Señores maestristas de la Maestría de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad Alas Peruanas, es un gran gusto saludarles. Les habla su docente Ida Rosa Cabrera Cueto, y en esta oportunidad para tratar sobre el derecho a la tutela jurisdiccional. Las orientaciones de este tema tienden a analizar la jurisdicción como poder y como deber,
esta obligación y deber en este sentido vamos a ver aspectos generales acerca de la jurisdicción basado en la doctrina, acepciones, teorías, el concepto de lo que es la jurisdicción, manifestaciones del derecho dentro de la tutela jurisdiccional efectiva y por último vamos a comentar de manera breve sobre el derecho de acción y el derecho de contradicción. Como primer alcance podríamos precisar que la tutela jurisdiccional efectiva surge verdaderamente como una gran necesidad de contar en la sociedad con medios procesales que permitan en la correspondiente sede, sea civil, penal, laboral, tributaria, etcétera, plantear exigencias o pretensiones que sean trascendentes para la sociedad y para el individuo. Del mismo modo, hablar de la tutela jurisdiccional implica que ésta no solamente debe de ser efectiva, sino que comprende aquellos aspectos que permitan una decisión judicial que esté acorde con las pretensiones que han sido formuladas por la persona o el sujeto que considera que se le ha vulnerado un derecho. Por otro lado, la tutela jurisdiccional efectiva también comprende la atribución que tiene el juez que representa el aparato jurisdiccional para poder dictar una resolución conforme a lo establecido por el derecho. Por eso en nuestros recursos, nosotros cuando hacemos una petición precisamos, ¿no? Sírvase proveer con arreglo a ley, ¿no? Sírvase proveer con arreglo al derecho. Siempre pues que esto cumpla también